Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en esa zona de confort, en esa zona en la que estamos relativamente cómodas y cómodos? Obviamente que no. Hoy vamos a ver estrategias para empujar al cuerpo, para seguirlo desafiando, ya que para atravesar este periodo de estancamiento necesitamos una combinación de un aumento en el estímulo, un aumento en la intensidad y periodos de descanso adecuados. Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Hoy quería preguntarles cómo se sienten con respecto a su entrenamiento, con respecto a su progreso. Quizás acaban de arrancar, sienten que están progresando un montón, que cada semana tienen más fuerza, tienen más habilidad. Esto es súper común en principiantes o en personas que entrenaban antes y hace mucho tiempo que no lo hacen, o sea que básicamente están desentrenados. O quizás vienen entrenando hace un año, hace 2 años, 3 años y sienten que están como en un periodo de estancamiento, utilizando las mismas cargas o haciendo las mismas variantes, o incluso sienten que van para atrás. Esto también es súper común, sobre todo en disciplinas que requieren mucha habilidad técnica, que a veces hay cosas que ya me habían salido y de repente no me salen. ¿Qué está pasando? Bueno, todo esto es muy común y muy normal. Quería aclararles primero el concepto de que el progreso no es lineal, jamás. Creo yo en nada, pero en el entrenamiento seguro que no. No es una línea ascendente hacia arriba, directa, tiene muchos altibajos, muchos picos de rendimiento, otros momentos de la vida en que uno por diferentes razones está más cansado y no rinde. Y puede ser incluso que se encuentren en el famoso plató o periodo de estancamiento, que es súper normal. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos en esa zona de confort, en esa zona en la que estamos relativamente cómodas y cómodos. Obviamente que no. Hoy vamos a ver estrategias para empujar al cuerpo, para seguirlo desafiando, ya que para atravesar este periodo de estancamiento necesitamos una combinación de un aumento en el estímulo, un aumento en la intensidad y periodos de descanso adecuados. Entonces, ¿cómo aumentamos la intensidad de nuestros entrenamientos? La primera estrategia es sin duda la más conocida y es aumentar el peso. Esto es lo que la mayor parte de las personas hacen y yo recomiendo siempre aumentar el peso, obviamente, pero mantener una técnica correcta al menos el 80% del tiempo. ¿Qué significa esto? Que las últimas 2 o 3 repeticiones yo siempre dejo, o cuando trabajo con alumnos o personas a las que estoy coacheando, dejo que esas últimas 2 o 3 se deformen un poquitito. ¿Es esto técnicamente correcto? No, digamos, la técnica siempre va a ser la prioridad y siempre va a ser la prioridad también ejecutar el ejercicio en forma segura. Pero si nunca vamos a ese umbral en el cual casi no puedo continuar, entonces tampoco vemos progresos, ¿sí? Una forma en la que ustedes pueden aumentar el peso de forma inteligente y sistemática, primero anotar o llevar cierto registro, no de todos los ejercicios, pero sí de los ejercicios más pesados, como una sentadilla, un hip thrust, un peso muerto. Vayan anotando con cuánta carga están trabajando. Parece una cosa súper obvia, pero hay mucha gente que no se acuerda o no tiene registro de cuánto es el peso que están levantando. Una forma de implementar esto sería, por ejemplo, si ustedes vienen haciendo 3 series de 10 repeticiones de sentadilla con 40 kilos, pueden probar hacer la primera serie con 40 kilos de 10 repeticiones, luego suben un poquito a 42,5, 45, hacen 8 repeticiones y después suben un poquitito más y hacen 6 repeticiones. Ahí estarían subiendo el peso, bajando las repeticiones. Traten de ir subiendo el peso de a poco, es decir, siempre aumenten el peso un poquitito. Siempre hay tiempo y espacio para aumentar un montón, ¿sí? Siempre es preferible ir de a poco, sobre todo ya cuando están llegando ya a su límite, a su 80%, 90%. Los saltos siempre recomendamos, para que sea lo más seguro posible, que sean pequeños. Otra estrategia es, por supuesto, hacer más repeticiones. Es muy parecido a lo que vimos anteriormente, pero es un poquito quizás más amigable con las articulaciones y psicológicamente hay mucha gente que tiene miedo de aumentar el peso, entonces pueden empezar a hacer más volumen de trabajo, es decir, hacer más repeticiones con el mismo peso. Antes de probar la otra estrategia, obviamente estas estrategias no son excluyentes, no es una o la otra, siempre se pueden combinar, pero
dejemos, o digamos, yo siempre recomiendo concentrarnos en una estrategia, implementar esa estrategia, y quizás para las personas que son más avanzadas pueden empezar a combinar varias estrategias en un mismo entrenamiento o en una serie. Una forma muy simple de implementar esto sería, si estoy haciendo, por ejemplo, una serie de remo en máquina, estoy haciendo 15, 12 y 10 repeticiones, voy a aumentar la cantidad de repeticiones a 17, 14 y 12, es decir, aumento 2 repeticiones por serie, y ahí en total me va a quedar casi una serie más de volumen de trabajo, es decir, voy a aumentar bastante el volumen de trabajo. También podemos aumentar la densidad del trabajo, es decir, hacer menos descanso o directamente eliminar el descanso. Esta variante no es tan conocida y puede ser súper útil. Por ejemplo, si estoy haciendo 2 ejercicios de fuerza del mismo grupo muscular o de diferente grupo muscular. Por ejemplo, si estoy haciendo remo y estoy haciendo push-up. Esta es una super serie que a mí me encanta. Y estoy descansando 90 segundos, 1 minuto y medio entre ejercicios, puedo probar bajarlo a 60, bajarlo a 30 o directamente no descansar, ir directamente de uno al otro. No es para hacer en todas las series, pero van a ver cómo un ejercicio te prefatiga para el otro y aumentas la intensidad del trabajo realmente muchísimo. Asegúrense de poder hacer ambos ejercicios con la técnica correcta, por lo menos, como dijimos antes, en un 80% del tiempo. Otra opción es directamente aumentar el volumen total de trabajo, es decir, trabajar un poquito más. Esto a mí en lo particular me dio muchísimo resultado cuando buscaba ganar un poco más de masa muscular, es decir, para hipertrofia funciona muchísimo. Simplemente agregan una serie más. Yo recomiendo hacerlo de los ejercicios fundamentales, por ejemplo, o de un hip thrust, o de un peso muerto, o de un press militar, o de una prensa, o de una sentadilla back, digamos, el ejercicio que es más pesado, que normalmente ubicamos al inicio del entrenamiento. Si venían haciendo 3 series de sentadilla con barra a la espalda, hacer 4 series de sentadilla con barra a la espalda, pesadas. Siempre recomendamos, también por una cuestión de tiempo total del entrenamiento, hacerlo en 1 o 2 ejercicios en los fundamentales, que es en los cuales podemos obtener más ganancia con menos inversión de tiempo, digamos, y no afectar tanto el largo total de la sesión de entrenamiento. Por otro lado, también pueden sumar un día más. Hay mucha gente que elige aumentar un día más, que empiezan 3 veces por semana y de repente se pasan a 4, o hacen una sesión extra de media hora una vez más a la semana. Eso puede traer muchísimo resultado. También tenemos la opción de modificar la complejidad del ejercicio, es decir, de hacer una variante más avanzada. Y esto se utiliza mucho en disciplinas calisténicas que utilizan el peso del cuerpo. Yo suelo indicar que si pueden hacer 5 repeticiones relativamente cómodos o cómodas con buena técnica de un ejercicio, siempre está bueno probar la siguiente, aunque no puedan hacer ni siquiera una, porque en este tipo de ejercicios hacer una repetición es un montón. Pasa, por ejemplo, mucho con los pull-ups. Tienen de menor a mayor intensidad. Pueden hacer pull-ups sentados, pueden hacer jumping pull-up, pueden hacer pull-up con banda, pull-up tradicional, pull-up con peso, pull-up con elevación de piernas. Hay muchas variantes avanzadas. Y por ejemplo, yo puedo hacer 3 o 4 pull-ups, 5 pull-ups, digamos. Ya estaría bueno que puedan probar un pull-up con elevación de piernas, aunque hagan medio, aunque no puedan completar la primera repetición. Esta es la forma de forzar los avances, es decir, de pasar al siguiente nivel y no quedarnos en la variante que nos queda relativamente cómoda. Agregar un burnout. Esta es una de mis favoritas y definitivamente una de las favoritas de mis clientes y clientas. Podemos agregar un burnout. ¿Qué es un burnout? Es una serie de repeticiones realizadas con poquísimo peso o con banda circular, en el caso del burnout de glúteos, que es el más conocido, que realizamos al final del entrenamiento, como para terminar de aniquilar el grupo muscular que estábamos trabajando. Solemos hacer repeticiones altas de 20, 25 o más, y uno de los más conocidos que utilizamos son los burnout con banda circular para glúteos, que contienen una serie de ejercicios pensados para destruir los glúteos que acabamos de trabajar con peso en el gimnasio, con una combinación de sentadillas, patadas laterales, puentes de glúteos con abducciones y demás, sumando más o menos de 4 a 5 minutos de trabajo dependiendo el nivel. Esto se ubica al final del entrenamiento y genera un desgaste metabólico increíble, y es como la frutilla de la torta para terminar un entrenamiento y subirle bastante la intensidad.
ampliar el rango de movimiento. Esta es una de mis preferidas. Sé que digo lo mismo con todas las estrategias, pero de verdad esta es una de mis preferidas y ni siquiera es una estrategia, es algo que deberíamos buscar siempre. Deberíamos buscar bajar, deberíamos buscar ampliar nuestro rango de movimiento hasta el tope que pueda nuestro cuerpo, o sea, hasta el rango articular que tenga en ese momento mi cuerpo. Lo aclaro de esta forma porque puede ser que con el tiempo nuestro rango articular aumente y podamos bajar más en una sentadilla porque tenemos mejor movilidad, o tengamos más fuerza en los brazos y podamos hacer una flexión de brazos hasta que casi la nariz toque el piso. Siempre deberíamos buscar ampliar el rango de movimiento. Baja en todos los ejercicios, bajar un poquito más en la prensa, bajar un poquito más en la sentadilla, que en los push-ups, como dije antes, la nariz casi esté tocando el piso, que en los pull-ups pueda subir mi cabeza bien por arriba de la barra, maximizar el rango de movimiento. Automáticamente recluta más fibras musculares porque tengo más lugar de donde sacar, es decir, recorro más ese rango articular del músculo, se contrae y se expande también más, por ende recluta más células musculares y genera más desgaste, genera más trabajo y genera mejores adaptaciones. Ahora vamos a ver algunas técnicas un poquito más avanzadas que pueden probar. La primera de ellas siendo una super serie del mismo grupo muscular. ¿Qué es una super serie? Lo explicamos para quien no sabe qué es. Una super serie es una combinación de 2 ejercicios que se realizan de forma consecutiva, con muy poco descanso o sin descanso entre los mismos, y suelen hacerse con ejercicios que trabajan un grupo muscular diferente, sobre todo en principiantes o intermedios, porque una serie, digamos, que te descansa de la otra. Esto es una forma también de mantener el ritmo, de no perder tanto tiempo, de hacer el entrenamiento bien dinámico y demás. Por ejemplo, si tengo una serie de sentadilla intercalada con una serie de remo 45 grados, hago lo tengo escrito, se los voy a poner por acá en la pantalla de esta forma. Esta es la forma en que se ve una super serie. Se indica normalmente con 1A, 1B. Ahí sé que tengo que super seriar esos 2 ejercicios, los tengo que intercalar. Entonces tengo que hacer un ejercicio del ejercicio 1A, una serie, perdón, del ejercicio 1A, una sentadilla, y cuando termino voy directo a el 1B, ¿sí? Voy directamente al remo a 45 grados. Entonces, como un ejercicio es más dominante en piernas, el otro es más dominante en tren superior, digamos que mientras las piernas descansan, trabajo con los brazos y viceversa. Lo estoy simplificando un poco, pero esa sería como la dinámica. Es una estrategia súper utilizada en programación. Ahora, los avanzados pueden hacer esta misma técnica con ejercicios del mismo grupo muscular, como para aniquilar dicho grupo muscular. Por ejemplo, con unos pull-ups y un remo 45 grados que trabajan ambos espaldas. Y yo les puse un montón de ejemplos en el artículo que está escrito en mi blog para glúteos, combinando un hip thrust y abducciones, o hip thrust con banda y hip thrust solamente con el peso del cuerpo a una pierna. Hay muchísimas formas de hacer esto y es súper interesante. Normalmente una variante más pesada y una variante que trabaja el mismo grupo muscular pero de diferente forma, a una pierna o a un brazo, o con repeticiones más altas, o una variante de un poquito menos de intensidad pero que complementa, y como ya vengo prefatigada del ejercicio anterior, lo voy a sentir más todavía. Digamos, hay muchas formas de hacer esto y se los dejé en el artículo para que lo vean. Excéntricas lentas. Esta estrategia también tiene que ver con el tempo y con el rango de movimiento, lo que hablamos antes. Todos los ejercicios tienen una porción concéntrica y una porción excéntrica. La porción concéntrica es aquella en la cual el músculo va en contra de la gravedad y se acorta. Y la fase excéntrica es aquella en la cual el músculo se alarga y va a favor de la gravedad. Una característica súper digamos que llama la atención en deportistas profesionales o en gente que tiene mucha habilidad física o mucha conciencia corporal, es que siempre hacen las excéntricas lentas. Esto puede ser la bajada o la subida, por eso no digo bajada o subida, porque depende el ejercicio. Por ejemplo, en la sentadilla la excéntrica es la bajada. El hip thrust también, la excéntrica es la bajada. En esa porción del ejercicio nosotros tenemos 3 veces más fuerza que en la porción concéntrica, porque en la porción concéntrica nosotros vamos en contra de la gravedad. En la porción excéntrica la gravedad nos juega a favor, por ende tenemos un poquito más de fuerza. Si hacemos esa porción más lento, vamos a estar maximizando, digamos, aprovechando al máximo ese ejercicio, haciendo más fuerza, reclutando más fibras musculares. Prueben, por ejemplo, bajar en el hip thrust en 3 tiempos. Sí, yo siempre hago esta variante, me encanta. Subo en 1, sostengo en 1 y bajo en 3.
¿sí? En la prensa, las prensas, todos los ejercicios de piernas lo pueden hacer, lo pueden aprovechar un montón. Bajar en la prensa en 3 tiempos y subir en 1. En las flexiones de brazos, en todos los remos, digamos, se puede aplicar a todos los ejercicios, también en un remo sentada, subo, sostengo y bajo lento. Siempre la porción que me resulta un poquito más fácil, la hago un poco más lento y van a ver qué bien les funciona. Pueden hacer también una triserie con pulsaciones y hold, esta la programamos siempre, la solemos hacer con sentadilla goblet, que es aquella en la cual sostienen el peso acá sobre el pecho y hacemos una serie, por ejemplo, de sentadillas tradicional, una serie de repeticiones cortitas abajo y 10 segundos de hold, 10 segundos de tensión isométrica en la posición de máxima contracción. Esta serie estimula tanto la tensión mecánica con la primera serie, la serie que es regular, el desgaste metabólico con las pulsaciones y la tensión isométrica cuando sostenemos la posición ahí. Es una técnica avanzada porque requiere ya fuerza, son las 3 series, van seguidas, no tienen descanso entre series, se puede aplicar también a otros ejercicios y les va a funcionar. Las repeticiones parciales también tienen que ver con el rango de movimiento y en esta técnica quiero que piensen en cortar el rango de movimiento en 2 o 3 partes y lo que vamos a hacer es repetir solamente una parte del rango de movimiento. Esto suele aplicar a ejercicios que tienen un rango de movimiento amplio. Por ejemplo, a mí me encanta hacerlo en la camilla de isquios. Pueden hacer una serie tradicional de curl de isquios y después pueden hacer repeticiones parciales del primer tercio o del último tercio. Siempre se utiliza el primero o el último, normalmente el último, en el cual hay mayor tensión. Pueden hacer una serie del movimiento tradicional, descansan y después hacen una serie de parciales de 10 repeticiones de la última porción de dicho movimiento. Las bajadas. Esta técnica funciona súper bien cuando tenemos a alguien que nos asista, que nos ayude, pero se puede hacer perfectamente también solos. Por ejemplo, si están en la leg press y ustedes vienen haciendo, no sé, tenemos 80 kilos, hicimos 10 repeticiones. Me bajo de la leg press sin descanso, descargo un poquito la máquina, saco un disco de cada lado, ¿sí? Le saqué 20 kilos, sigo 10 repeticiones más. Sin descanso, me bajo de la máquina, saco otros 10 kilos y sigo 8 repeticiones más porque no llego. Me bajo, saco y sigo las que puedo, por ejemplo 6, 4 más, incluso 2 más, ¿sí? Terminé haciendo una serie de entre 30 y 40 repeticiones que no podría haber hecho con el primer peso, digamos el peso que tenía en la serie original, ¿sí? Esto es una bajada. Como les decía, funciona muy bien en las máquinas en las cuales no hay que cambiar el peso manualmente. En la prensa no es ideal porque entre que me bajo, saco el disco, bueno, el músculo ya respiró, no es tan práctico. Pero en las que simplemente tengo que cambiar un pin de lugar, esto como en la leg extension, por ejemplo, puede funcionar muy muy bien. O si tienen alguien que los asiste y les pueda sacar los discos como un poquito más rápido, en un hip thrust, por ejemplo, también funciona súper bien. Pero yo lo he hecho también con mancuernas, por ejemplo con un press de hombros, colocando 3 series de mancuernas, 3 pares de mancuernas, no sé, de 10, de 8 y de 6, una al lado de la otra. Entonces hago una serie con 10, suelto, respiro 1, 2, 3, agarro ya la siguiente serie, el siguiente par de mancuernas, sigo un poquito más y voy a la siguiente con un poquito más. Lo que se recomienda avanzados porque realmente es incómodo y doloroso. O sea, ya si descansamos mucho entre la bajada, no es una bajada. Para que sea una bajada tiene que ser picado y quizás la última serie ni la puedo hacer o me quedan 1 o 2 repeticiones. De esa forma es donde realmente ocurre la magia y por eso es una técnica avanzada porque se requiere también bastante conciencia corporal para llegar hasta ese lugar, para llegar hasta ese umbral de dolor, por decirlo de alguna forma. Quería terminar charlando un poquito sobre los boosts metabólicos. Nosotros le llamamos así en realidad no es una técnica, sino que es un estilo de entrenamiento que a quienes hacen únicamente entrenamiento de fuerza les puede servir un montón y de repente lo descubren y dicen, qué bueno, o sea, nunca pensé que me podría potenciar también mis ganancias en fuerza. Si están muy enfocados en ganar fuerza, quizás este tipo de trabajo pueden dejarlo para una vez a la semana, no lo tienen que hacer todos los días. A mí me gusta hacerlo todos los días, pero nada, hago un foco quizás un poco más grande en acondicionamiento. Esto depende muchísimo de la persona, pero
de cualquier forma lo pueden probar. Consiste en combinar ejercicios de fuerza pesados con ejercicios un poco más explosivos y con algo de cardio. Yo les dejé, como siempre, varios ejemplos en el artículo en el blog, pero por ejemplo les leo algunos. Pueden hacer una sentadilla con peso, por ejemplo por 12 repeticiones, dejar las mancuernas o dejar la barra y hacer otra serie de sentadillas con salto. Y esta misma combinación la pueden repetir varias veces. Pueden combinar, por ejemplo, una leg press con un wall sit, que es un ejercicio isométrico en el cual se sientan en la pared, y luego hacer burpees o saltar a la soga, algún ejercicio cardio. Esto bien organizado, bien planificado, en pequeños bloquecitos que no tienen que ser muy complejos, pueden ser un bloque que simplemente meten en un entrenamiento de fuerza. Puede generarles adaptaciones que no se esperaban, pueden también trabajar un poco en la parte cardiovascular y seguro les va a servir un montón. Eso fue todo, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Acuérdense que tienen el artículo en mi blog por si quieren ampliar un poco la información, tenerla un poquito más ordenada y nosotros nos vemos la próxima. Chao.